a todas y todos. Con su permiso, presidente, pues un saludo a todas y todos los periodistas. Decirles que en atención a algunos de los comentarios y preguntas que se vertieron en este espacio relativos a algunos temas laborales, el día de hoy voy a hablar de las elecciones seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que acontecieron hace algunos días, así como de los eventos también que tuvieron lugar en la empresa ArcelorMittal. Y bueno, pues antes de hacer referencia a estos dos eventos, me gustaría que tengamos justamente pues en el horizonte de la comprensión de estos temas el que debe de marcarse en la reforma laboral del año 2019, en donde se dio un giro de 180 grados en las relaciones obrero-patronales. En ese sentido, comentar que justamente en esta reforma se contempla un nuevo modelo de justicia laboral en donde se prevé una etapa conciliatoria obligatoria previa al establecimiento de los juicios. De igual manera, se extinguen así las juntas de conciliación y arbitraje y se crean los tribunales laborales. Con ello se busca tener juicios laborales breves y ágiles. De igual manera, se tiene un nuevo escenario de libertad y democracia sindical, en donde no hay más injerencia por parte de las autoridades o de los patrones en la organización de las y los trabajadores. Ya no se ponen, ni se imponen, ni tampoco se quitan líderes sindicales desde el poder. Más bien son las y los trabajadores los que justamente promueven y eligen así a sus representantes, y también no hay más votaciones a mano alzada. Se está con ello respetando el voto libre, directo y secreto de las y los trabajadores para la elección tanto de sus representantes como también de los acuerdos logrados por los mismos. De igual manera, la reforma laboral tiene como uno de sus puntos la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el órgano descentralizado que busca justamente con ello acompañar el registro de los sindicatos, también de los contratos colectivos firmados por los mismos. También vigila el respeto a los derechos laborales, y por la otra, celebrar los procesos de conciliación entre trabajadores y empleadores en caso de que exista alguna diferencia. Y bueno, pues también uno de los puntos importantes es la verificación de los procesos de elección de las directivas sindicales. Esto quiere decir, bueno, que se trata de una reforma en donde en el centro están las y los trabajadores y se privilegia el diálogo, la consolidación para la solución de los conflictos. Y bueno, pues justamente uno de los puntos importantes es el de la autonomía sindical, uno de los grandes principios de esta reforma laboral, mismos que se retoman a través de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales México es signante, y de igual manera de los compromisos asumidos en la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Como se puede observar en este diagrama sobre los procesos de elección de los sindicatos, corresponde a las y los trabajadores pues el resguardo de su organización y no a las autoridades. También pues es importante hacer el comentario de que la autoridad no adelanta ni atrasa elecciones. Son los propios trabajadores los que, en cumplimiento con sus estatutos, fijan las fechas de dichos procesos. La función de la Secretaría de Trabajo y particularmente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es verificar y vigilar que se cumpla con el principio del voto libre, secreto y directo. Y también el centro mismo revisa que las elecciones se apeguen justamente en el marco de la Ley Federal del Trabajo y también del cumplimiento de los estatutos de los sindicatos. Y bueno, pues también decirles que en cuanto a las elecciones seccionales del sindicato petrolero, comentar que se llevaron a cabo en dos etapas, una en el día 15 de julio con la elección de 34 secciones y otra en el pasado 5 de agosto con la elección de la sección 40, que abarca 61 delegaciones, y también la reposición de la elección de la sección 38, que tiene sede en Salina Cruz. En este proceso en general participaron 74.656 trabajadores de un padrón de 91.188, es decir, una participación del 82% de los mismos. También quiero comentar que el personal tanto de la Secretaría de Trabajo como del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañaron dicho proceso para garantizar
el cumplimiento del voto libre, directo y secreto. Además, comentar que las votaciones se realizaron sin mayor incidencias, salvo, como ya comenté, en la sección 38, en donde no se pudo llevar a cabo el día 15 de julio, misma que fue repuesta el pasado lunes sin mayor problemática. También quisiera destacar que la próxima semana el Centro Federal podrá hacer las notificaciones sobre los resultados de las elecciones y en caso de haber alguna incidencia que amerite la reposición del proceso por duda razonable, pues bueno, se estará notificando. Siguiente, por favor. También comentar que el sindicato justificó el calendario de sus elecciones para contar con el tiempo suficiente para preparar. Como ahora saben, pues bueno, como es un proceso electivo, pues requiere también de campañas, de preparación, y pues esto es tiempos distintos a los que anteriormente estaban estipulados para la elección de las dirigencias nacionales. Y decir que la elección del Comité Ejecutivo Nacional, que esto fue una de las preguntas que también se vertieron en este espacio, pues se llevará a cabo en el último trimestre del año, es decir, ya en los tiempos correspondientes a la siguiente administración, por lo cual no se ha emitido ninguna convocatoria al respecto de este proceso. El sindicato, sin embargo, pues bueno, ya hizo de conocimiento su intención de que se celebren estas fechas que estoy comentando, y bueno, pues también va a contar con el acompañamiento y la presencia tanto de los verificadores del centro como también del personal de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues esto es lo que corresponde al caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Por la otra, también comentar sobre otro asunto que se preguntó, que es justamente el de ArcelorMittal, una empresa que tiene sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Decir que este paro pues, de actividades derivó de un planteamiento, de un cuestionamiento sobre el reparto de utilidades. Este evento tuvo lugar el 24 de mayo, sin embargo, pues también se origina por los planteamientos, los cuestionamientos que tienen los trabajadores sobre el reparto de utilidades del año 2021, en donde pues se planteó que no hubo un otorgamiento del 10% a los mismos. Y bueno, pues ya en estas fechas, en este año, pues hubo se retomó este cuestionamiento, con lo cual desde la Secretaría de Trabajo generamos una mesa de trabajo para también en acompañamiento con la empresa y el propio Sindicato Nacional Minero, quien es el que detenta el contrato colectivo, la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Pues se buscó una solución al conflicto que permitiera preservar pues tanto el respeto de los derechos de los trabajadores como también la fuente de trabajo de miles de familias en el estado. Y bien, pues decirles que finalmente hubo lugar a un acuerdo entre la empresa y el Sindicato Nacional Minero. Justamente estos acuerdos ahora tienen que ser también sometidos a la votación de las y los trabajadores, y esto pasó el jueves 18 de julio y se llegó justamente a un acuerdo que consideró los conceptos del incremento salarial, de la cobertura de los salarios caídos también en este periodo de conflicto. Por otra parte, el establecimiento de auditorías que permitan establecer pues con claridad y transparencia el reparto de utilidades en los años 2021, 2022 y 2023, entre otras prestaciones económicas. Y bueno, pues con ello también la empresa ya ha reanudado actividades y opera con normalidad. Y pues decirles que finalmente pues ha habido en general en la administración un ambiente laboral de diálogo y construcción de acuerdo, que buena parte incluso las reformas que se han planteado por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta ha sido la vía a través del diálogo. Y pues decirles también que desde la Secretaría de Trabajo continuaremos también atendiendo todas las solicitudes que existan, así para los trabajadores y de igual manera pues para los empleadores. Y sin más, pues es cuanto, señor presidente. No, como bien menciono, bueno, esto se hizo con base en un planteamiento que hace el propio sindicato. Estos son fechas que se estipulan en sus propios estatutos. El centro pues corrobora que efectivamente se haga en norma y en tiempo, y ahorita no se tiene una convocatoria para el caso de la renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces pues ya estará seguramente notificando en su momento las fechas precisas de la emisión de la convocatoria y los tiempos correspondientes a la misma. ¿Y en torno a las opciones, las
de los mismos trabajadores. ¿No hubo la información correcta o qué fue lo que pasó? Pues bueno, decirles que a los trabajadores corresponde justamente la emisión de las convocatorias, la comunicación de la misma. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo, particularmente el centro, se corroboró que efectivamente se hayan hecho con base en el cumplimiento de los estatutos y por eso se desarrolló con esa normalidad. Pues ha habido sin duda pues algún tipo de señalamientos y comentarios, pero decirles que en general el ambiente pues fue de mucha tranquilidad y buen desarrollo del mismo. Entonces, pues ahí en ese sentido se cumplió en norma y también con los estatutos mismos de la convocatoria de los trabajadores petroleros. Y si me permite después enviarle lo que a mí me mandaron. Por supuesto, claro que sí, eso es. Adena. Sindicales. Bueno, pues sí comentarles que también la Secretaría de Trabajo pues no decide quién sí puede o no puede, en ese sentido corresponde a las y los trabajadores, pero sí hay que comentar que ya se había hecho una revisión de esta situación, cuando aconteció el proceso anterior de la selección del secretario general. En ese momento el centro también verificó que haya un cumplimiento efectivo de lo que señalan sus propios estatutos. En algunas ocasiones, cuando hay trabajadores que están sindicalizados y que por alguna cuestión son después mandados, digamos, en comisión sindical, pasan a este estatuto, digamos, de trabajadores de confianza, y en ese sentido, pues bueno, se cumple pues ambos aspectos, y en ese sentido, pues bueno, si así se estima y en algún momento lo manifiesta así, pues seguramente el sindicato tendrá que decir quién cumple o no con los criterios para poder ser elegible y también presentarse una candidatura a la elección del Comité Ejecutivo Nacional. Eso es. Vamos a comenzar. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. En un primer tema, presidente, el día de ayer San Luis Potosí, capital, su zona conurbada, se convirtió por varias horas prácticamente en una ciudad sin ley. Un pleito entre taxistas y operadores de plataformas digitales conocidos como Ubers escaló a un nivel de violencia alto. Pues esto gracias un poco a las malas políticas del gobierno del estado, que les aumentó las tarifas a los taxistas, a los impuestos, perdón, que tienen que pagar año con año, prometiéndoles que al pagarlos, al aceptarlos, sacaría del estado a estos operadores de plataformas digitales, y no lo ha hecho hasta ahora, y pues para bien pues de hacerlo, violaría los derechos de estos trabajadores que viven de los ingresos que les dejan estos servicios que prestan. San Luis Potosí vivió horas de incertidumbre durante toda la tarde de ayer, presidente, con saldo de un taxista gravemente herido y varios más operadores y taxistas lesionados. Pero no fue todo, pues por la tarde-noche, y al ver que el conflicto continuaba escalando, el gobernador ordenó para mal la intervención de la policía estatal, quienes fueron grabados por ciudadanos comunes en las calles de San Luis Potosí, golpeando brutalmente a estos operadores de plataformas digitales, y en ocasiones, como se puede ver también en videos, taxistas y policías golpeando los dos grupos a estos operadores, quienes subían como podían, ya sea con su vehículo o con su moto. Presidente, ¿por qué? ¿Quién gobierna en San Luis Potosí y por qué su administración le ha permitido llegar a estos niveles al actual gobierno estatal, en donde utiliza la fuerza pública junto con sus operadores políticos, en este caso porque lo son, en San Luis Potosí lo conocen muy bien, para golpear a ciudadanos que simple y sencillamente quieren realizar pues un trabajo, ¿no?, que les permitan estas plataformas digitales, solo porque no ha podido cumplir con sus promesas de gobierno, presidente? Y si sobre este tema enviará a alguien o solicitará alguna información, porque el gobernador no ha podido con este tema y se teme que el conflicto entre estas dos partes escale, presidente. Bueno, pues ya hiciste la denuncia, esto es bueno, porque yo no tenía información. Hoy en la mañana hicimos una revisión, como lo hacemos todos los días, de los conflictos en el país. No reportaron nada sobre San Luis, pero voy a pedirle a la secretaria de Gobernación, a Luisa María Alcalde, que
atienda esto, que vea qué está sucediendo y que se hable con el gobernador, si te parece, para evitar, sobre todo, confrontaciones, que se lastimen grupos, las personas, ¿no?, que están en conflicto. Fueron 7 horas de enfrentamiento. Sí. Usted sabe que yo soy de San Luis Potosí. Hay un chofer que se está debatiendo en estos momentos entre la vida y la muerte. Fue acuchillado. Le doy el contexto, perdón a mi compañero, pero creo que es importante. Fueron 7 horas de enfrentamiento en donde no intervino la policía. A las 8 de la noche interviene la policía, pero de una manera brutal. Llega y comienza a golpear, incluso los videos están en Twitter y en las redes sociales, comienzan a golpear a los choferes y comienzan las mesas de diálogo a las 10 de la noche, cuando el enfrentamiento comenzó a las 3 de la tarde. No fue en un solo punto, fue en Soledad de Graciano Sánchez, fue en la capital potosina, fue en diferentes puntos en donde se veían los Uber, atacaban a taxistas, y en donde los taxistas veían Uber, atacaban a las unidades de plataforma. Señor presidente, me parece que es muy importante el hecho de que sí se vea lo que está ocurriendo en esta parte de San Luis Potosí, porque viene un evento importante que es la Feria Nacional Potosina a partir del viernes. El jueves comienza, y esos enfrentamientos se han dado porque se ha determinado que solamente algunos taxis son los que van a poder recoger gente. Entonces la situación está muy complicada. Ayer todavía a las 12 de la noche había centros, lugares donde se estaban juntando los choferes de plataformas para continuar con los ataques, y también los taxistas. Incluso hubo una alerta, señor presidente, que es muy importante. En redes sociales se hablaba de que estaban pidiendo alimentos y pidiendo taxis para así, estos servicios de plataforma, para estar haciendo los ataques. Creo que es una situación que sí trastoca la seguridad de los potosinos, y creo que sí, yo se lo pediría, porque soy de allá y quiero mucho a San Luis Potosí, la gente está muy asustada. Yo creo que sí se necesita que alguna autoridad federal intervenga, porque el vacío que hubo ayer de la autoridad nos dejó por lo menos tres choferes lesionados, uno que hoy se debate entre la vida y la muerte, y muchos vehículos que fueron, incluso de particulares, que fueron confundidos con Uber, que fueron destrozados. Disculpen la intervención. Sí, eso vamos a verlo hoy, y vamos a pedir a la secretaria de Gobernación. ¿Estuvo en el reporte de hoy? No, esto de... No. Por eso no lo registramos, pero le pedimos a la secretaria de Gobernación. Lo que estuvo en el reporte de hoy, y aprovecho para tratarlo, es un enfrentamiento que hubo entre pobladores y transportistas, también en la carretera que se está construyendo de Oaxaca al Istmo. Sobre todo es parecido por el contrato del acarreo de material, y hubo un enfrentamiento también, hubieron golpes, piedras, ahí también hay heridos, afortunadamente no graves, según me informan, pero hacer un llamado a que no actúen con violencia, que el gobierno del estado participe, que se llegue a un acuerdo. Son cosas que se han heredado, poco a poco se han venido resolviendo,
este conflicto de los Uber con los taxistas tradicionales se da también en otras partes, Cancún y en otros lugares, aquí mismo, en la ciudad. Y también en el caso del transporte de carga, los que están en los sindicatos de camiones que transportan material, volteos, se enfrentan por los tramos de carreteras que se construyen. Antes era una cosa tremenda porque el gobierno lo permitía o había corrupción. Por ejemplo, cuando estaban construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, había un sindicato que tenía acaparado todo. Aquí en Texcoco compraban y le vendían a las empresas porque si no los amenazaban. Compraban hasta cerros en los pueblos. Ya ven que querían llenar el lago de Texcoco, rellenarlo, pues, que tiene como 50 metros de profundidad, de puro fango. Ahí querían construir el nuevo aeropuerto. Los conservadores corruptos. Y habían pues muchas tranzas de todos, porque repartían, ¿no? Por eso tanta oposición a que no se hiciera el aeropuerto en Texcoco. Pues este sindicato compraba los cerros, los devastaba, transportaba el material, tenía el control de las puertas, de todo lo que era el perímetro donde se estaba construyendo el nuevo aeropuerto, vendía huachicol a los transportistas. Un poder, claro, tolerado por el mismo gobierno, parte de la misma corrupción. Nos quisieron hacer algo parecido cuando decidimos hacer el aeropuerto de Santa Lucía y no se permitió, y ya se acabó con esa pesadilla. Pero ahora en Oaxaca, porque también allá se nos presentaba ese problema, ayer hubo un enfrentamiento. Entonces llamo a los miembros de las comunidades a que se pongan de acuerdo, que no recurran a la violencia, y a los dirigentes del sindicato, que no son los conductores de los camiones, no es el hombre camión, esos son los jefes y nada más están canasteando, y ellos son los que promueven, incitan muchas veces a esta confrontación, a esta violencia. Entonces decirle a la gente que nos ayuden, entre otras cosas, porque ya nos faltan 40 días y yo quiero entregar esa carretera que lleva como 15 años construyéndose y ya estamos, pues nos deben de faltar como 3 kilómetros de una carretera de 160 kilómetros con muchísimas estructuras porque atraviesa toda la sierra de Oaxaca, túneles, viaductos, puentes. Es una
obra de ingeniería de primer orden, al no ser que lo que quieran es que no la inaugure, pero ¿qué van a ganar con eso si de todas maneras la va a inaugurar la próxima presidenta? Porque ya estamos por concluir y además no a la violencia, que no se agredan. Y lo otro es un movimiento de protesta también en la carretera de Puebla. Ahí están haciendo un reclamo de que no se pagó un derecho de vía de hace décadas. Pero ahí está un abogado detrás que está queriendo sacar raja de estos abogados muy oportunistas. Lo digo aquí para que se sepa, porque mi pecho no es bodega y no vamos a estar encubriendo a nadie. Entonces también decirle a los campesinos que están perjudicando a mucha gente al tener tapada la carretera y que no se dejen manipular, engañar por este abogado que va a sacar, piensa él, provecho personal, y a lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno, ahora es el momento. Pues no, porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie. Nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores. Nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahí todo el tiempo. Lo que es justo se atiende de inmediato. Cuando es tranza, no se permite la corrupción, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Eso. Y ofrecer nada más una disculpa a los transportistas y buscar vías alternas. Y al abogado que sepa que está actuando mal y que no va a sacar ni un centavo. Nada de que ¿Me estás oyendo, como inútil? decía un político de los de antes, ya final, que decía que problema que se resuelve con dinero no es problema. Sí es problema, porque el dinero es del pueblo, el dinero del presupuesto, y lo tenemos que cuidar. Somos guardianes de los dineros del pueblo. Y nada más que para que no nos vaya a afectar en la imagen, si se tratara de eso, no le estaríamos cobrando impuestos a los que antes no pagaban. Ahí te Nada hablan más para que no nos Salinas. afectaran en nuestra imagen, Ahí te hablan Salinas Pliego. pues estaríamos repartiendo Ya paga. cheque
para que no nos afectara en nuestra imagen. Ya, Pero ¿para qué te vimos estás haciendo ya? cuánto nos ahorramos. No vas a tener vuelta de Con la hoja, corrupción. o pagas o cárcel, pelado. Imagínense cuánto nos ha permitido de ingresos el no condonar los impuestos a los que antes no pagaban. Miles de millones de pesos. Son las pensiones de los adultos mayores, son las becas para millones de estudiantes.